vecinos, lean ustedes los escritos que dejó David Ben Gurión, lean sus diarios de campaña para que se den cuenta cuál era su verdadero plan. David Ben Gurión se arrepintió al final de una sola cosa: de no haber sacado a todos los palestinos de sus territorios, porque al dejarlos pues dejó un problema. Pero si David Ben Gurión tenía esta mentalidad, los que vienen después van a ser peores, y si no eran peores, así salían del gobierno. Este es el Estado de Israel. El Estado de Israel es el único Estado democrático que no tiene establecidas sus fronteras. En ningún documento legal del Estado de Israel ustedes van a encontrar una definición de las fronteras. ¿Por qué? Porque todavía no están definidas esas fronteras. Porque hay que apropiarse de todo. Hay que crear la gran Israel, que no existió ni en los tiempos del David bíblico, es decir, del Jordán hasta el Éufrates en Irak. Esta gran Israel incluye no solamente toda la Palestina histórica, que es básicamente los territorios de Cisjordania, las regiones de Cisjordania, sino la Franja de Gaza, pero también territorio en Siria, en Líbano, en Jordania y, como les decía yo, parte de Irak. Y si ustedes hacen memoria de lo que ha pasado en los últimos años, no vamos a decir cuántos porque aquí hay gente muy joven, pero analicen desde 1982 la guerra contra Líbano, que es cuando surge Hezbollah, la milicia chiita de Líbano. ¿Dónde hay guerras ahora en Medio Oriente? Bueno, Líbano quedó hecho moco después de esta guerra, en Siria y en Irak. ¿Cuál es la idea? Hay que fragmentar estos países, hay que pulverizarlos como estados para que sea mucho más fácil apropiarse del territorio. Y en todo este proceso de apropiación, Israel ha estado acompañada como nación, como Estado, de Occidente, de los Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña y de Alemania ni se diga. Los alemanes que encabezaron las masacres contra los judíos que hoy llamamos Holocausto, ahora resulta que son los más sionistas de Europa. Son tan sionistas que el ministro de Defensa alemán fue a Israel a donar sangre para los soldados sionistas. ¿No está de ternura? O sea, imagínense, Europa fue incapaz, porque no se le dio la gana, de detener las masacres contra judíos desde el siglo XIX. No se le dio la gana de detenerlas. Efectivamente no sabía qué hacer con los judíos. No los consideraba europeos, aunque lo eran. Y después del Holocausto fue incapaz de garantizar a los judíos que sobrevivieron: esto no va a volver a pasar. Quédense. Son tan europeos como el resto de nosotros. No, váyanse. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Por qué? No sabemos. Los ingleses ya están viendo el monstruito que crearon, y hasta el final de su mandato como que empiezan a ayudar un poquito más a los palestinos y empiezan a frenar las migraciones de judíos desde Europa, todavía cuando estaban en el mandato. Pero en ningún momento dicen: quédense. ¿Qué pasa con este barco Éxodo, que es muy famoso, que llega de manera ilegal a las costas palestinas? Pues lo retachan en Europa y aquí no se pueden quedar. Bueno, entonces regresen a los judíos que vienen en Éxodo a sus lugares de origen. No, ni madres, ahí los dejan en Creta un rato, no en Creta, en Chipre. Hay que se queden y luego pues terminan dejándolos entrar a Palestina. O sea, aquí no se vengan, aquí no se queden, por favor, porque ustedes son semitas, no son europeos. Entonces aquí no se pueden quedar. Pues sí, váyanse a Palestina. Qué bueno que existe Palestina. Ahí tienen ustedes a Biden diciendo: Palestina es la mejor inversión de los Estados Unidos. Pues cómo no. ¿Y qué es lo que pasa en el resto de las naciones
en Oriente que tienen poblaciones judías, en Irak. Pues lo que quieren los sionistas, muy a su pesar, porque con los judíos europeos no les alcanza, es ganar demográficamente a los palestinos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues hay que traer judíos de donde se pueda. Y entonces se vienen los operativos de rescate de los judíos de los países orientales. Hay que rescatar a los judíos iraquíes porque están en riesgo en Irak. ¿Hay alguien que los esté matando? No, pero alguien los puede matar. Entonces, para convencer a los judíos de Irak, lo que hace el Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, porque hay dos, es como el FBI y la CIA en Israel es igual, está el Shin Bet, que es el Servicio de Seguridad Interna, de Inteligencia Interna, y está el Mossad. ¿Qué es lo que hace el Mossad? Pues ¿qué tal si ponemos bombas en las sinagogas en Irak y les echamos la culpa a los musulmanes? Y entonces los judíos árabes se apanican y se vienen. Y es efectivamente lo que pasó. Entonces llegan hordas de judíos árabes que siempre van a ser tratados como israelíes de segunda o de tercera. ¿Por qué? Pues porque son semitas, porque son árabes, no son europeos. Y vamos a traer también judíos persas. Y vamos a traer incluso judíos Beta Israel, que son los judíos de origen etíope, que se consideran dentro de la tradición judía descendientes del rey Salomón y la reina de Saba. Pues órale, vamos a llevar a estos judíos. Sí, pero además de que no son europeos, pues resulta que son negritos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, nos vamos a someter a algunas políticas distintas. Primero, tienen que pasar un tiempo de adaptación, que para los judíos que vienen de fuera y no saben hebreo, sobre todo los judíos europeos, pues es de 6 meses, sí, pero para los Beta Israel hay que elevarlo como 1 año y medio, ¿no? Así apartaditos. Y como tienen esta tradición tan desagradable de tener muchos chamacos, pues hay que someter a las mujeres a procedimientos de esterilización forzada. Eso es lo que hizo el gobierno de Israel con los judíos etíopes. Fue tan agresiva su política contra ellos que varios miles decidieron regresar a Etiopía. 8,000 por lo menos. Es decir, dentro del propio Estado de Israel hay discriminación, no solo hacia los palestinos. Hacia los palestinos no hay discriminación, hay odio. Pero hacia los judíos que no son europeos, les digo, oye, pues sí los necesitamos que vengan porque necesitamos el dominio territorial, pero no son lo mismo que nosotros. Revisen ustedes la lista de gobernantes de Israel, de primeros ministros y de presidentes, y díganme uno que sea de origen no europeo. Bibi Netanyahu es de origen ruso y no se apellida, por cierto, Netanyahu. Su apellido es Mileikovsky. Pero claro, había que semitizar a estos judíos házaros. Entonces, ¿qué hace David Ben Gurión, que en realidad se llamaba David Grun? Pues me voy a poner David Ben Gurión, David hijo de León, en recuerdo a un líder de la época antigua que se llamaba Ben Gurión. Y lo mismo hizo Golda Meir. Golda Meir, primer ministra de Israel, cuando la guerra del Yom Kippur en 1933, fue ella la primera que dijo: no hay nada como un pueblo palestino, el pueblo palestino no existe. Bueno, Golda Meir se llamaba en realidad Golda Mavovich, rusa también, pero pues Meir, su nombre hebreo, todos hebreizaron sus apellidos. Esto habla del racismo, de la discriminación que existe dentro de los grupos de sionistas contra los propios judíos, y que ahora muestra su peor cara en un genocidio que está siendo televisado, que está siendo transmitido, que está siendo perpetrado todos los días ante los ojos del mundo entero. Lo definía Ana al principio de la plática. ¿Qué es genocidio? Creo que no queda ninguna duda. Dentro de las prácticas genocidas está la limpieza étnica. ¿Qué es lo que han estado haciendo
los sionistas desde principios